So, welcome to another English class with Richard. This is class 4 of my level A1 o nivel A1 2026 curso de inglés. Y hoy vamos a ver the present simple tense. Antes que empezamos, no olviden a visitar mi sitio web inglesconrichard.com, donde tengo curso interactivo, tengo clases grupales, grupos pequeños en línea, y también tengo clases particulares. Si estás interesado, pueden visitar este sitio web. Ok, vamos a empezar con la clase The Present Simple Tense. So, como dije, esa es clase 4. So, the present, vamos a ver primero cómo se forma el presente simple en inglés. Y para formar el presente simple en inglés, simplemente tenemos que usar el sujeto. Aquí estamos tratando, de las afirmaciones. Tenemos que usar el sujeto I, you, we o they que vimos en una clase anterior, que es yo, tú, nosotros, ellos o ellas, etc., más el verbo en su forma base. For example, I live in Brighton, que en español es yo vivo en Brighton. Mike and John play football. Miguel y Juan juegan fútbol. So, cuando el sujeto es I, you, we o they, solo tenemos que seguir con el verbo en su forma base. I live, I like, I play, I have, I go. No olviden repetir después a mí. You live, you like, you play, you have, you go. So, esos verbos en inglés es live, vivir, like, gustar, play, jugar, have, tener, y go es ir. La única vez que tenemos que cambiar este verbo es cuando el sujeto es un he, que es un hombre singular, un she, que es una mujer singular, o it, que es una cosa singular. En ese caso, tenemos que agregar el s, un s, el verbo. Entonces, en cambio de decir I live, tenemos que decir he lives con s, o she likes, o he plays, or he has, or he goes. El has aquí está en rojo porque eso es un irregular en la tercera persona. Voy a hablar de eso en un momento. So aquí es como en el español. En español el verbo cambia para cada persona. Por ejemplo, ustedes tienen live, que en español es vivir. Tienen vivo, vives, vive, vivimos y viven. En inglés solo tenemos dos formas. Tenemos I live, you live, we live, they live. Y en la tercera persona, he lives, she lives, it lives. Ok, tengo más ejemplos aquí. Aquí tengo ejemplos con la tercera persona. He lives in London. So, comparando este con el primer persona, que es I. Yo vivo en Brighton. I live in Brighton. I live in Brighton, but he lives in London. Mike and John play football. Miguel y Juan juegan el fútbol. Nicole plays tennis. Aquí con el S, porque Nicole es solo una persona, es una mujer. So, eso básicamente es la afirmación. Hay algunas reglas aquí de cómo se
escribe la tercera persona. So generalmente, simplemente tenemos que agregar el S, como lives, likes, plays. Pero si el verbo termina en un S, X, CH, SH o O, tenemos que agregar ES, como go, goes. El verbo have, como comenté antes, que ya lo hemos visto entonces no corresponde. El verbo have, en la tercera persona del verbo have es has, es un regular. Es irregular. La única otra cosa tal vez es de las palabras que terminan es consonante Y, tenemos que cambiar la Y a un I. Por ejemplo, I cry, yo lloro, he cries. Good. Eso solo aplica cuando es consonante Y. Cuando es un vocal, no. For example, play, plays. No se cambia el Y, un I aquí. Eso es básicamente cómo se forma la afirmación. Vamos a ver el negativo, que es un poco más complicado, porque vamos a empezar primero con el negativo que está aquí. En el negativo lo que tenemos que hacer es usar un verbo auxiliar antes del verbo principal. So, el verbo auxiliar que tenemos que usar es do, más la palabra not. So, por ejemplo, decimos, I live in London, es el positivo, pero el negativo es I do not live in London. So, en español es vivo en Londres, no vivo en Londres. So, tenemos que usar el do not, verbo auxiliar, más la palabra not, más el verbo principal. En el caso de la tercera persona, cuando es un he, un she o un it, es he lives. Recuerda que tenemos que usar el verbo ese. He lives in London. And el negativo es he does not live in London. So aquí tenemos él vive en Londres, él no vive en Londres. Aquí una cosa importante es que aquí lleva el S, he lives, pero aquí no lleva el S. En esta parte aquí no hay un S aquí. No, porque lo que estamos haciendo es estamos poniendo el verbo auxiliar does en la tercera persona. He does not live. Y aquí, si recuerden de aquí fue I do not. Y aquí es does not. So es he lives con el S, pero el negativo es he does not live in London. No dicen he does not lives in London. Eso es incorrecto. Es he lives in London. He does not live in London. Lo otro asunto es que los nativos casi nunca van a decir do not, porque vamos a juntar esas palabras y decimos don't. I don't live in London. Y igual aquí no vamos a decir does not. Vamos a juntar esas dos palabras y decir doesn't. Sorry, that's with the air like that, sorry. He doesn't live in London. Let me move these because they're confusing me now.
Yeah, so it's I live in London, vivo en Londres. I don't live in London. No vive en Londres. He lives in London. Él vive en Londres. He doesn't live in London. Él no vive en Londres. So, aquí también tengo aquí más información. Es el mismo si el sujeto es I, you, we, they. Es el mismo como este. You live in London. You don't live in London. We live in London. We don't live in London. They live in London. They don't live in London. Okay, so aquí tenemos otros ejemplos. Bueno, es más o menos que he explicado ahí. Sí, cuando es sujeto, ese es el orden de las palabras. Necesitamos el sujeto, el I, you, we o they, o el he, she o el it. Necesitamos la palabra do o does para la tercera persona. Aquí, does. Más la palabra no, pero casi siempre usamos las contracciones don't o doesn't. Y finalmente necesitamos el verbo en su forma base. Aquí tenemos otros ejemplos. I don't speak Chinese. No hablo chino. He doesn't speak Chinese. Él no habla chino. The banks open at 9. Oh, ese es el positivo, sorry. Vamos a dejar eso, es un positivo. Esos son los dos. Tengo más ejemplos abajo. Vamos a seguir ahora con las preguntas. So what have I got here? Yeah, I mean, vamos a empezar aquí. No, vamos a ver este aquí. Es mejor. Las preguntas como las negativos igualmente tenemos que usar el auxiliar do o does. So, vamos a copiar este aquí. Vamos a mover este, perdón. Let's move this down here. So we can add the questions. Podemos agregar aquí las preguntas. So, what do we got here? I live in London. I don't live in London. Afirmación, negativo. También aquí podemos hacer la pregunta. Do you live in London? So, aquí, ¿cómo formamos la pregunta? Primero tenemos que usar el auxiliar do, seguido por la palabra you. Perdón, seguido por el sujeto, que en este caso es you, seguido por el verbo principal en su forma base. Y si y eso es igual para you, el I, el we y el they. Do they live in London? Pero cuando es la tercera persona singular, otra vez tenemos que decir, does he live in London? Ok. So, otra vez, fija aquí que no hay un S. No hay un S ahí. Solo estamos usando el S en el positivo. Vamos a ver algunos otros ejemplos. Perdón, esta pregunta aquí es yes o no. La respuesta de esta pregunta es sí o no, porque aquí no lleva, por ejemplo, una palabra así como where o what. No tiene eso. Entonces, la respuesta es sí o no. Sí, la respuesta es sí o no. Entonces, tenemos que decir aquí en la respuesta yes, he does. O, sorry. Yes, well, en este caso, do you live in London? Yes, I do. Or, no, I don't. Does he live in London? Tenemos que decir, yes, he does. Or, no, he doesn't. Ok, abajo aquí tengo más de eso. Eso se llama respuestas cortas. Do you work? Yes, I do.
yes, we do. Aquí sí ese sujeto es I, you, we or they. It's yes, I do, yes, you do, yes, we do, or yes, they do. En el negativo tenemos que responder yes, he does. Perdón, con la tercera persona en el positivo tenemos que responder con yes, he does, yes, she does, etc. Y en el negativo decimos no, I don't, no, you don't, no, we don't, or no, they don't. And en la tercera persona negativa respondemos con no, he doesn't, no, she doesn't, no, it doesn't. No sé si he explicado esto bien. Voy a intentar hacerlo un poco más claro. Estas aquí son preguntas en cual la respuesta es sí o no. Este no debería short answers, es short answers. No, la respuesta a sus preguntas es yes o no, pero en inglés no suena bien, es un poco, ¿cómo se llama? Grosero, no es muy cortés. Si alguien te dice, ¿Do you live in London? Suena un poco mal a decir yes o no, es muy directo. Entonces en inglés lo que tenemos que decir es, o tenemos que hacer es usar esas respuestas y decir, Do you live in London? Yes, I do. Or no, I don't. Does he live in London? Yes, he does. No, he doesn't. Suena mucho mejor. Este aplica a todos los tiempos. Cada tiempo tiene diferente respuesta corta. Esas son las respuestas cortas que tenemos que usar en el presente simple tiempo. El otro tipo de pregunta es una pregunta que lleva una palabra de pregunta. Las palabras de pregunta son como where, que es dónde. Where es dónde. Tenemos what. What es qué. Otra vez, where. Aquí solo tengo dos, que es el what y el where. También tenemos el who, que es quién. Tenemos el which, que es cuál. ¿Qué más tenemos? Who, tenemos el how, que es cómo. So tenemos where, what, who, which, and how. ¿Hay más? Creo que hay más. Hay el whose también, que es de quién. Creo que son los principales, tal vez hay otros que he olvidado. So, cuando tenemos uno de esos, viene en el principio, viene antes el do. La estructura aquí es el mismo. Tenemos primero el question word, seguido por el auxiliar do o does. Do o does. Oops. Seguido por el sujeto, el you, o puede ser el pronombre you, we, they, o el she, o el he, abajo aquí, seguido por el verbo principal. So, where do you live? En español, ¿dónde vive? Es mucho más fácil en español aquí, en este caso, porque solo son dos palabras. What do you do? Literalmente, ¿qué haces? Pero cuando hacemos esa pregunta en inglés, significa ¿a qué te dedicas? Where do you work? ¿Dónde trabajas? No olviden a repetir después a mí esas preguntas. Where do you work? Do you have any hobbies? Este es como los otros que vimos, es una pregunta en cual la respuesta es sí o no, yes o no. ¿Tienes pasatiempos? Where does your sister live? ¿Dónde vive tu hermana? What does she do? ¿A qué le dedica? Does she have any hobbies? ¿Tiene pasatiempos? ¿Qué más de este que puedo decir? No, creo que he dicho todo de este. Ok, so este es el presente simple tiempo. Ese es cómo se forma este tiempo. ¿Cuándo se usa este tiempo?
¿Cómo se usa? ¿Cuáles son las reglas básicas de cuándo deberíamos usar este tiempo? Más o menos es el mismo como usas este tiempo en español. El primero es para hábitos, rutinas, cosas que hacemos regularmente. Por ejemplo, I drink coffee every morning. Ah, es un hábito. En Spanish o en español es bebo café todas las mañanas. Ese es el primer uso, rutinas, hábitos. Segundo uso, para verdades generales como datos, como en inglés se llama facts. Ejemplo, water boils at 100 degrees. El agua hierve a 100 grados. Es un dato, es un fact, es un hecho. Es un hecho científico. Ese es cuando, así es como usamos, o es ahí donde usamos el presente simple. ¿Qué más? Para estados permanentes, situaciones que no cambian fácilmente. She works in a hospital. Ese es como el primer uso, pero es un poco diferente porque hay otro tiempo que no vamos a hacer hoy, pero eso es para situaciones temporales. Entonces no vamos a usar otro tiempo en decir she is working in a hospital. Pero aquí, como es permanente, decimos she works in a hospital. No lo voy a entrar al tema del otro tiempo ahora, pero sí vamos a ver el otro tiempo muy pronto, que se llama el present continuous. Ok, esas son todas las reglas, la estructura. Tengo ejemplos aquí, solo voy a leer los ejemplos. Si ustedes pueden repetir para practicar la pronunciación. I work in an office. I work in an office. I work in an office. She lives in Madrid. She lives in Madrid. We study English every Tuesday. We study English every Tuesday. Number 4, the bus arrives at 8 o'clock. The bus arrives at 8 o'clock. Este es otro uso de que no mencioné arriba, es para horarios de cosas fijos. Este, por ejemplo, puede ser en el futuro, pero estamos usando el presente simple porque es el hora que llega el autobús en un horario, es un tiempo fijo. He likes coffee. He likes coffee. They play football on Saturdays. They play football on Saturdays. My sister teaches at school. My sister teaches at school. Sorry. Next ones. I need a pen. I need a pen. The shop opens at 9. The shop opens at 9. You speak Spanish very well. You speak Spanish very well. Let's have a look. Now we got some negatives. Negatives. She doesn't live in Barcelona. Sorry, I missed the first one. The first one was here, sorry. I don't work on Sundays. I don't work on Sundays. Recuerda repetir porque es muy importante también a practicar la pronunciación. She doesn't live in Barcelona. She doesn't live in Barcelona.
Y si este video es en vivo en este momento, pero después lo voy a subir, lo puedes ver de nuevo y repetir más para practicar la pronunciación. We don't study French. We don't study French. Yo sé que es un poco aburrido, pero una de las mejores maneras de mejorar tu pronunciación es escuchar y repetir. Escuchar y repetir. The train doesn't arrive late. The train doesn't arrive late. He doesn't like tea. He doesn't like tea. They don't play tennis. They don't play tennis. My brother doesn't teach at a university. My brother doesn't teach at a university. I don't need a dictionary. I don't need a dictionary. This shop doesn't open on Monday. This shop doesn't open on Monday. You don't speak English in class. You don't speak English in class. Okay, so here we've got some examples of questions. Do you work here? Do you work here? Does she live near the park? Does she live near the park? Do they study Italian? Do they study Italian? Does the class start at 10? Does the class start at 10? Does he like pizza? Does he like pizza? And now we got some examples of questions with question words. What do you need? What do you need? Where does she work? Where does she work? When do they play football? When do they play football? What time does the bus arrive? What time does the bus arrive? Why do you study English? Why do you study English? Okay, very good. Con eso he terminado. Espero que esta clase es útil a algunas personas. O este curso voy a seguir la próxima semana con clase 5. Antes que voy, no olviden que pueden visitar mi sitio web que tengo aquí en un lugar, no sé dónde, que es inglés.richard.com. Tengo clases grupales, tengo clases particulares y tengo un curso. So, si están interesados en eso, pueden visitar eso. No tuve tiempo a leer nada en el chat today. Pero muchas gracias por asistir y nos vemos, espero, la próxima semana.